Bueno, yo soy Jonathan Rodríguez y vamos a hablar sobre el artículo escogido, que en este caso es Cultura organizacional y desempeño organizacional. Bueno, un breve índice sobre todos los puntos que trataremos: resumen, introducción, características de la cultura, luego el desempeño, la relación entre ellos y una breve conclusión. Vale, como resumen, pues hablaremos del concepto de cultura organizacional, que no se ha definido de manera unitaria, sino que hay muchos autores con diferentes puntos de vista, los cuales ahora veremos, entre ellos Ferraro, Hofstede, etc. Sus características o elementos, el desempeño organizacional también con su controversia por el concepto, los enfoques y otros dos enfoques para relacionarlos entre ellos a lo largo de la historia. Introducción. Bueno, aquí tenemos una serie de conceptos definidos por diferentes autores. Hofstede, que diferencia la cultura organizacional a nivel nacional o a nivel estructura. Heisgar, que ya empieza a introducir los conceptos externa e interna dentro de la propia cultura. Y bueno, Ferraro, que hace como una definición un poco más general. En fin, dirige a los empleados en sus relaciones laborales diarias y los guía sobre cómo comportarse, comunicarse, etc. Y Onken, que nos da tres elementos básicos sobre los cuales él cree que está esta... O sea, ¿por qué hay tanta controversia con este concepto? Bueno, los tres elementos son la policronidad, la velocidad y la hipercompetencia. Y explicando cada uno de ellos. La policronidad denota una situación en la que los empleados realizan más de una tarea a la vez. La velocidad demuestra cuán rápido pueden hacer las tareas. Y hipercompetitivo, como, en fin, como la propia palabra dice, intenta decir que cultura organizativa es más competitiva. Vale, las características. Bueno, aquí tenemos... podríamos decir que sí, a causa de la controversia con el concepto, también hay controversia en las características y lo que cada autor piensa. Lo que más se destaca en este artículo son sobre el libro de Eren y sobre el libro de Robin y Jude. Sobre el primero, nos describe cuatro características. La cultura organizacional es un fenómeno aprendido o adquirido. La cultura organizacional debe ser comprendida por los medios del grupo. Esta también no está en el formato de texto escrito. Y es decir, que la cultura organizacional se va aprendiendo. Es como una habilidad adquirida, que al entrar en una empresa vas aprendiendo de manera paulatina. Y bueno, como nos quiere decir el último punto, existe la mentalidad y la conciencia, la mente de los miembros. Bueno, ¿qué más decir? Bueno, las características según Ron y Jude: innovación y toma de riesgo, atención al detalle, orientación a los resultados, orientación a las personas, orientación al equipo, en fin. Cada una casi se define con su propio nombre. Agresividad. Depende de lo que la empresa, digamos, pelee o tramite por su propia cultura, lo que luche por demostrar que es válida. Y bueno, como siempre, la estabilidad que no puede fallar en una empresa. Lo que hace la cultura organizacional, o bueno, uno de los puntos más importantes, podríamos decir que son los elementos, porque sin ellos no existiría. Valores, que bueno, no quieren decir si es bueno o malo aquello por lo que estamos trabajando o apoyando. Está relacionado estrechamente con ideales compartidos de grupo, no hay más. Las normas, que bueno, son expresiones comunes y la jerarquía es de superior a inferior. Y bueno, no porque sea una norma está bien dictada, puede que sean malas normas, o etcétera. Todo cabe en la revisión. Supuestos o suposiciones, que generalmente al principio son inconscientes, pero es lo que forman el marco de cómo luego se actúa o se enfrenta a un problema, siempre a nivel empresarial. Ceremonias y rituales, que bueno, cada empresa tiene la suya y simplemente digamos que sirven como para darle una marca, para darle sentido propio a lo que son las propias culturas. Costumbres, igual que las ceremonias y rituales, cada empresa tiene sus costumbres y bueno,
Digamos que aunque no vaya contra la ley, siempre está mal ir en contra de esas costumbres. Cuentos o anécdotas de compañeros anteriores o directivos anteriores que también refuerzan esta cultura. Mitos en la misma línea que las cuentos y anécdotas. Simbología muy importante, cada empresa tiene su simbología y detrás de ella hay una fuerte cultura organizacional, aunque no lo parezca. Y por supuesto el idioma, por por el cual, en fin, se define cada empresa. Bueno, aquí también quería destacar los beneficios. Existen dos tipos diferentes de beneficios, por así decirlo, para los directivos y para los empleados. Para los directivos, simplemente facilidad a la hora de tramitar toda la documentación, gestión de órdenes, imperativas, etcétera. Si tienen clara una cultura organizacional, son capaces de transmitirla de forma clara y así es para los empleados. Una clara cultura organizacional les va a ayudar, pues como hemos dicho antes, a seguir la guía de la empresa, la moralidad, etcétera. Digamos que es como una tarjeta de identificación la cultura organizacional. Eh, vale. Pasamos al desempeño organizacional, que está estrechamente relacionado con la cultura. Pues bueno, qué decir que también tiene mucha controversia con su concepto, igualmente definido pues, por muchos autores, pero bueno, digamos que el más importante o el más genérico es el de Georgopoulos Tenenbaum de 1957 y nos dice que en la medida en que las organizaciones que tienen ciertas fuentes y medios cumplen sus objetivos, explotando la capacidad superpuesta sin crear una carga adicional para los empleados. Ahora veremos a qué se refiere o qué quiere señalarlo. Bueno, aquí he señalado unos problemas que conlleva este concepto y por eso lo hace tan difícil de definir. Que bueno, no quieren decir más que, bueno, el concepto en sí mismo es abstracto o tangible, o sea, quiere decir que todavía no se ha llegado a una conclusión obvia o está como en el aire, por así decir. Los criterios son inestables en el tiempo, pues es básico. O sea, por décadas las empresas cambian, entonces la cultura cambia, el desempeño cambia, entonces es difícil de definir algo que está en constante innovación o evolución. Los criterios de evaluación, positivo y negativo, cada empresa tiene lo suyo, para la que alguna empresa es positivo, para la otra es negativo y así. La confiabilidad o validez de las mediciones, la relevancia de los criterios de evaluación y bueno, eso no tiene más que decir. Contribución de los criterios de evaluación a la comprensión dinámica organizacional, igualmente, y el nivel de análisis al evaluar el desempeño, que puede ser en toda la organización o individual. Pues esto es una serie de problemas que conlleva que no haya un concepto claro o definido de forma unitaria sobre el desempeño, igual que pasa con la cultura organizacional. Vale, modelos de enfoque. Yo he destacado aquí, digamos, los principales. Luego vamos a señalar algunos más. Bueno, pues como principal tenemos modelos de meta. Simplemente el objetivo de este modelo o de este enfoque es saber si las metas se alcanzan o no dentro de este desempeño aplicado a una cultura organizacional. Modelo de sistemas abiertos. Medir cómo se adquieren los recursos en este enfoque para luego aplicarlo al desempeño. Modelos de circunscripciones múltiples, que bueno, su objetivo es si satisfacen o no las necesidades de todos, digamos, dentro de la empresa, de directivos a empleados. Son diferentes puntos de enfoque. Y el modelo de mando integral, que no quiere decir el diferente desempeño que hay en las diferentes áreas y cómo se conlleva, cómo se lleva a, digamos, a juntarlos todos o una cooperación. Y bueno, evaluar cómo evolucionan los procesos y sus resultados. Nos dice que hay varias perspectivas en este último modelo: la financiera, la del cliente, interna o aprendizaje e innovación, cada una con sus pequeños objetivos o subobjetivos. Bueno, luego tenemos más modelos.
Por ejemplo, Cunningham 1976 nos define 7 modelos más: modelo de meta nacional, modelo de recursos de sistema, modelo de proceso gerencial, etcétera. Luego tenemos otro autor, Cameron, de 1986, que nos define enfoques aplicados a estos modelos, tanto los principales como los secundarios. Enfoque de objetivos, enfoque de recursos de sistema, enfoque de procesos, etcétera. De acuerdo. Bueno, a la derecha he implantado una pequeña tabla, abajo la bibliografía de quién es, y simplemente son criterios de desempeño organizacional. Es decir, es una tabla, digamos, resumida de en qué se basan las empresas para definir su desempeño o para basar su desempeño, digamos, cuáles son sus raíces o sus principales connotaciones. Bueno, eficiencia, moral, productividad, lucro. Por supuesto, ninguna empresa los tiene todos. O muy pocas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, vamos a relacionar la cultura organizacional y el desempeño organizacional. Haciendo un breve resumen de lo que llevamos. Cultura organizacional, una guía moral, una guía de actuación para todo el mundo, tanto para los, bueno, sobre todo para los empleados, pero también para los directivos. Cada empresa tiene su propia cultura organizacional. Como ejemplo podemos poner McDonald's con sus ventas rápidas, Telepizza igual, Netflix con selección de, digamos, de sus proyectos individualizados, etcétera. Cada empresa tiene su propia cultura y lo que conlleva que cada empresa también tiene su propio desempeño organizacional. Como hemos dicho, basado en unos criterios, unos enfoques y unos modelos, cada una diferente. Vale, para relacionar ambos conceptos tenemos dos enfoques. El enfoque de Kotter y Hesketh, que nos dice que que se supone que la organización forma uniformidad con las partes interesadas, clientes y empleados fuertes. Los sistemas de valores compartidos dentro de la organización ayudan a mantener una cultura de alto rendimiento. Esto por un lado. Y tenemos el enfoque de Dale y Kennedy. Una cultura fuerte puede tener un gran impacto en el éxito del negocio, ya que facilita a las organizaciones aprender de los éxitos y fracasos pasados. En el primer enfoque nos incluye de forma más cercana al empleado y también al cliente, aunque no lo parezca. Y en el segundo enfoque le da más importancia a la empresa en sí, a la alta gerencia, por así decirlo. Vale, un segundo. Vale, y como hemos dicho, estos dos conceptos están relacionados y, por supuesto, el más importante es cultura organizacional, sin él no tendríamos nada, y los efectos que tiene sobre el segundo concepto, que sería el desempeño. Vale, tenemos estos 8 efectos, perdón, y bueno, definiéndolos brevemente. El efecto de comunicación, pues bueno, un impacto recíproco entre directivo y empleado, no tiene más que decir. Una buena comunicación aumenta el rendimiento por ambas partes. Efecto de toma de decisiones, según la cultura organizacional que tomemos, el desempeño se basará en una toma de decisión ascendente, descendente, horizontal, normalmente siempre descendente, es decir, desde los directivos hacia los empleados. Efecto de confianza, efecto de confianza es otra vez una relación entre empleado y directivo, pero ya no solo a nivel personal, por así decir, sino a nivel estratégico. Cuanta más confianza haya, mejor será el desempeño. Efecto de estrés, es decir, hay algunos empleados que pueden destacar y eso es bueno, pero también es malo, porque se le da una carga de trabajo superior y por tanto puede tener niveles de estrés superiores. Es decir, no necesariamente una persona con más trabajo tiene más estrés. Hay personas que son propensas a tener altos niveles de estrés y otras que son propensas a tener bajos niveles de estrés.
Siempre hay una línea donde una persona coge estrés. Por tanto, no queremos, o sea, lo ideal serían trabajadores sin estrés para aumentar su rendimiento, ya que una persona con alto estrés está comprobado que rinde mucho peor. Efectos de conflicto, es decir, efectos de conflicto innovadores, creativos entre empleados. Todos los empleados quieren aportar. Y bueno, el conflicto no siempre es negativo, siempre es bueno tener un conflicto para sacar lo mejor de cada empleado, pero llevado a los extremos siempre es algo malo. Efecto de alienación, es decir, como todo el mundo sabe, alienación, que el trabajador no tenga relación directa con el producto, que es lo que está creando. Y en cierta medida, aunque esto puede provocar muchos problemas como, bueno, sedentarismo, rutina o incluso alguna depresión por parte de los trabajadores por culpa de este tipo de alienación, siempre es bueno tener un mínimo, ya que también quitará estrés, reducirá estrés, un poco de alienación con el producto producido, reducirá el estrés en el trabajador porque reducirá su carga sobre si está bien o está mal, lo que hemos dicho antes. Y bueno, siempre es bueno, igual que antes, llevar a los extremos es malo. Efecto de motivación, esto no tiene más que decir. Contra más motivado o más recompensado esté un empleado, mejor rendirá. Y el efecto de cambio organizacional, es decir, si una cultura organizacional no está siendo del todo correcta o no está llevando a los máximos beneficios, saber qué camino es el correcto para llevar al cambio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, conclusiones. Bueno, en lo que respecta a la organización, a la cultura organizacional, podemos decir que los fundadores, gerentes y empleados tienen un impacto significativo en la construcción de la cultura organizacional, como es evidente. Las personas con más poder tienen más opción al cambio sobre esta cultura y más incisión. Mientras que los factores externos también tienen un impacto en el proceso, como nos decía Ferraro, y por tanto cada organización tendrá una cultura propia distintiva, porque ninguna empresa está colocada geográficamente en el mismo sitio y ninguna tiene el mismo tipo de empleados ni el mismo tipo de directivo, lo que hemos estado hablando. Ayuda a construir valores compartidos y esfuerzo unificado entre empleados, bueno, contribuyendo así a lograr objetivos de la organización. Los empleados conocerán los objetivos de la organización, cómo alcanzarlos, qué tareas y responsabilidades y cómo deben ejecutarse. Es decir, una cultura organizacional es imprescindible para que todo el mundo, por así decir, reme en la misma dirección. Y bueno, con respecto al desempeño organizacional, decir que está ampliamente influenciado por la cultura organizacional, como ya hemos comentado. Sin la cultura no existiría el desempeño. Y puede evaluarse mediante el uso de varios criterios. Modelos, enfoques desarrollados relacionados con el concepto de desempeño. Todos los que hemos visto hasta ahora. Y bueno, así como la existencia de numerosos criterios, como también hemos visto hasta ahora. Y poco más. En pocas palabras, ambas características representadas por la cultura organizacional y el enlace y el alcance del desempeño continúan siendo temas controvertidos en la investigación. Es decir, aún no se ha llegado a un punto concreto. Se sabe definir, se sabe lo que son cada cosa y para qué sirven, pero aún falta mucho para definir uno solo. O bueno, o reunir todas las definiciones o conceptos bajo uno solo. Y bueno, mi opinión personal, que simplemente quería destacar que no se han dado, o sea, no he visto ningún punto negativo sobre la cultura organizacional. Y yo solo quería destacar que bueno, no todo es positivo desde mi punto de vista. Y comparando otros países como Alemania o Francia con España, existe una cultura organizacional muy diferente. Hay una diferencia abismal. De cara al empleado es lo único que puedo decir. El respeto por el empleado, por sus condiciones, etcétera. Y yo creo que aunque en España se siguen viendo buenas culturas organizacionales, incluso las hay mejores. Y yo creo que, o sea, aquí planteo una pregunta, que es: ¿qué pasa si una empresa o un país con cultura organizativa semejante entre grandes empresas realmente estuviera haciendo una mala gestión de cara al empleado, aunque obtuviera beneficios? Pues simplemente es eso. Yo creo que se pueden obtener beneficios y además cuidar al empleado. Y no veo que en España esté pasando exactamente eso. Referente a las culturas y los desempeños que se ven en las grandes empresas.
Y bueno, por último les dejo un vídeo explicando una cultura organizativa de una de las empresas más conocidas, que se lo adelanto ya, es Netflix. Y fin.